Estamos ya iniciando este audio gym con Gamboa. Muy buenos días, Álvaro. Buenos días, Jesús. ¿Qué tal? ¿Se nota el calor ya? ¿Influye eso en los cuerpos, en la mente? Influye mucho. La verdad que ya llevamos unos días de excesivo calor para lo que nos queda por delante de verano, pero bueno, nos enfrentaremos. Estamos empezándolo. Bueno, hoy vamos a hablar de un poco la preparación y de el calentamiento y los estiramientos, ¿no? Necesarios, imprescindibles para cuidar nuestras articulaciones, músculos, etcétera. Primero que nada, Álvaro, te preguntaría ¿para qué sirven esos estiramientos? Pues sí, Jesús. Los estiramientos son unos ejercicios que realizamos de elongación de la musculatura. Elongación podemos definirlo como la capacidad del músculo para estirarse y volver a su posición natural, ¿no? Entonces, pues si hablamos de estos estiramientos previos a la actividad física, pues siempre sirven, ¿no?, como calentamiento y como subida de temperatura para que nuestra musculatura adquiera las características deseadas, ¿no?, para la actividad que vamos a realizar a continuación. Si hablamos de los estiramientos post ejercicio, los que realizamos al terminar la actividad concreta, pues sirven para volver a la calma, ¿no?, para relajar la musculatura, para descender un poquito mejor las posibles agujetas posteriores. Pero yo creo que como concepto importante yo creo que nos debemos quedar es que los estiramientos sirven principalmente para dos cosas. Una, para disminuir los riesgos de lesión, y dos, para la adopción de posturas corporales mejores para nuestro día a día. Yo creo que esos son los dos principales puntos que hacen a los estiramientos una de las claves de la actividad física. Uh-huh. ¿Tienen que ser siempre lo primero a la hora de hacer algún ejercicio? ¿Siempre primero estirar o hay que calentar, digamos, de alguna manera el músculo para después estirarlo? Sí, Jesús, es un tema muy interesante porque ha habido mucha controversia en cuanto a los estiramientos, si se deben realizar antes de la actividad, solo después, tanto antes como después. Y yo creo que hay que distinguir bien que si vamos a hacer una actividad, depende del tipo de actividad, así será nuestro calentamiento. Y dentro de ese calentamiento siempre hay que meter una parte de estiramiento también, incluida también con algo de movilidad articular, ¿no? Primero, para que ese riego sanguíneo se reparta por todo el cuerpo. Pero esos estiramientos que hacemos previos a la actividad física tienen que ser móviles, por decirlo así, no mantener una postura estática, sino que esos estiramientos sean activos, que yo estire el músculo pero rápidamente vuelva a la posición natural, porque puesto que yo lo que pretendo es que mi musculatura se prepare para la actividad posterior, y si yo hago un estiramiento estático de mantener simplemente una postura 20 o 30 segundos, lo que voy a conseguir es que mi musculatura se relaje, y eso no es lo que me interesa, puesto que yo pretendo justamente lo contrario, ¿no?, estimularla un poquito para la actividad posterior. Entonces debe ser un estiramiento, como te digo, móvil, activo, en el que el músculo se estire pero rápidamente vuelva a su posición natural, y hagamos unos estiramientos globales de la musculatura principal que vamos a trabajar en la sesión. Y si, por ejemplo, vamos a hacer un ejercicio de carrera, ¿nos centramos solamente en las piernas o necesitamos también trabajar otras partes del cuerpo? Yo creo que es interesante hacer un calentamiento global, ¿no? Entonces, como te digo, haríamos primero una primera parte de movilidad articular en la que yo pongo a punto mis principales articulaciones con esa movilidad. Hablamos, por ejemplo, de mover hombro, mover codo, mover columna vertebral, mover rodillas, y así hacer una movilidad en global. Pero luego ya, si la actividad posterior sé que voy a involucrar, por ejemplo, un tipo de musculatura más en particular, pues me puedo centrar un poquito más en esa segunda parte del calentamiento, por ejemplo, en esa musculatura que yo voy a tener mayor demanda a continuación. ¿Cómo recomiendas tú realizar esos estiramientos? ¿Cómo empezarías? Pues sí, Jesús, por ejemplo, si voy a hacer una actividad, como tú me has dicho, de correr, ¿no? Pues eso, si como los principales músculos que van a estar involucrados son la musculatura del tren inferior, pues empezaría, por ejemplo, haciendo una movilidad articular de todo el cuerpo. Y en la segunda parte del calentamiento, pues cuando yo ya meta la parte de estiramiento, voy a hacer un estiramiento en el que, por ejemplo, pueda levantar una pierna recta hacia arriba, haciendo como pequeñas zancadas hacia arriba. Uh-huh. Eso va a hacer que mi musculatura isquiotibial, en este caso, se estire, pero rápidamente vuelva a su posición. Entonces me va a generar un estrés mecánico en la articulación que me va a permitir que luego sea mayor mi rendimiento en esa carrera o en ese trote que yo voy a realizar a continuación. Igual que pongo en este ejemplo, pues con muchos otros. Si voy a hacer una actividad que supone más demanda del tren superior,
pues haría una movilidad articular genérica de todo el cuerpo para activar la temperatura y luego haría un estiramiento activo, dinámico del tren superior. Unas amplitudes, por ejemplo, del pecho, depende de la musculatura que vaya a trabajar. Uh-huh. ¿Y durante cuánto tiempo tenemos que estar estirando o calentando ese músculo? Pues yo creo que un buen calentamiento debe variar entre los 5 y 10 minutos, ¿no? Porque menos yo creo que ya se queda corto para hacer que sea un calentamiento completo. Y si nos pasamos de 10 minutos, pues igual ya nos estamos acortando mucho el tiempo a lo mejor que nos queda para la parte principal. Entonces, yo creo que una media de entre 5 y 10 minutos podemos conseguir un calentamiento bastante compensado, en el que incluya, como te digo, Jesús, esa parte primera de movilidad articular y luego ya una parte más específica de estiramiento dinámico de la musculatura principal que voy a trabajar. Bueno, y estamos hablando de preparar esa musculatura para el ejercicio. ¿Hay algún límite que tengamos que mantener para no excedernos en ese estiramiento? O, digamos, ¿cómo sabemos hasta dónde estamos forzando o calentando el músculo y no, digamos, que sobreestirándolo? Sí, pues eso es importante, Jesús, porque lo que me interesa, como te he comentado, es llegar en el estado óptimo para la parte principal, ¿no?, de mi sesión. Entonces, tenemos que evitar, yo creo, a toda costa, hacer ese estiramiento típico que hemos hecho de toda la vida, ya sea de pie o sentado, de aguantar una postura concreta durante 20 o 30 segundos, porque eso simplemente va a hacer que mi músculo se relaje, y centrarnos más en movimientos activos y dinámicos de esa musculatura. Entonces, tampoco es conveniente realizar un calentamiento demasiado largo, porque puedo empezar a generar fatiga, ¿no?, en dicha musculatura. Por lo tanto, como hemos dicho, unos 5 o 7 minutos en el que yo haga esa parte de movilidad articular genérica y los estiramientos estos activos que te comento durante otros 2 o 3 minutos, yo creo que va a ser más que suficiente para llegar en buena forma a la parte principal. Uh-huh. Y luego en esa parte principal también empezarla de manera gradual. No empezar directamente con el ejercicio más extenuante, sino también comenzar de una manera más progresiva. Uh-huh. Tú lo mencionabas, de hacerlo de una forma gradual, porque a veces vemos estos estiramientos de la gimnasia rítmica, por poner un ejemplo, ¿no? Y bueno, de un día para otro queremos llegar a esa flexibilidad. Es peligroso eso, ¿no? Sí, yo creo que sí. Yo creo que como todo tiene su planificación, ¿no? El entrenamiento es fundamental que se planifique en todas las capacidades físicas que nos interesen trabajar, ¿no? Y la flexibilidad es una de ellas. No solo se trabaja la fuerza o la velocidad o cualquiera otra, ¿no? La flexibilidad yo creo que es una capacidad que también hay que planificar y que sea progresiva, ampliando pues los movimientos que cada vez sean más complejos o cada vez haya mayor rango de movimiento, ¿no?, en ese estiramiento, pero que sea de manera progresiva, como tú bien dices. Porque podríamos llegar a lesionarnos haciendo un estiramiento excesivo. Claro, al hacer una elongación excesiva, el músculo puede generar, pues, desde una sobrecarga que me genere molestia, ¿no?, en alguna parte en concreta del músculo, o si nos excedemos puede llegar hasta alguna pequeña rotura fibrilar del exceso de elongación. Entonces es importante hacer hincapié en eso, en hacer primero una movilidad articular para que el riego sanguíneo llegue a ese músculo que yo quiero posteriormente trabajar, y hacer un estiramiento dinámico sin excederme para preparar la musculatura para el ejercicio en concreto. Muy bien, entonces vemos que son muy beneficiosos, pero que hay que tener también una cierta técnica, ¿no? Sí, tienen su parte de técnica, porque yo creo que es fundamental que se hagan bien. De hecho, yo dedico varios minutos en mis sesiones, tanto al final como al principio, para hacer hincapié en cómo realizarlo bien, porque me evita muchas lesiones, y encima los últimos estudios van a tratar este tema de la flexibilidad como que genera mucho beneficio a nivel mental, ¿no? Que lo que se trabaja cuando realizo estos estiramientos, ¿no?, es que mi cerebro como que gana tolerancia a soportar ese estiramiento en sí, ¿no? Entonces, como se está descubriendo cada vez más que estos beneficios del estiramiento repercuten a nivel del córtex y del cerebro, pues también son importantes por las sensaciones de bienestar que a mí me generan cuando los hago bien o cuando los hago al terminar la sesión, ¿no? Por eso es un tema que yo creo que es muy interesante que la gente también tenga en cuenta cuando realiza actividad física. Bueno, y para esa parte final del entrenamiento, ¿en qué nos puede beneficiar el hacer estiramientos después de haber entrenado? Pues la principal yo creo que es el hecho de relajar la musculatura para que vuelva a su tono normal, ¿no?, de actividad,
y sobre todo bajar las pulsaciones, ¿no? Que también es una parte importante para el tema de la recuperación. También puede ser fundamentales para que las agujetas posteriores al ejercicio sean menores o incluso que no salgan. Y también para el tema que hemos comentado al principio de la adopción de posturas correctas idóneas durante mi día a día. Entonces hay varias formas de realizar los estiramientos de cualquier musculatura. Puedo hacerlo sentado, de pie, incluso tumbado, pero sí es interesante que se diseñe como un planning en el que yo hago un estiramiento de la musculatura que me interesa siguiendo siempre un mismo orden, que eso me va a generar una rutina en la que yo puedo hacer el estiramiento completo, centrándome en la técnica correcta. Entonces, como te comento, que hay varias formas de hacerlo, tanto de pie, tumbado, sentado, pero que yo creo que es interesante automatizarla para que se haga correctamente y no se nos olvide ningún estiramiento importante. Muy bien. Bueno, Álvaro, vamos a hablar de otro tema porque estamos ya pensando en las vacaciones, ¿no? Julio y agosto ahí a la vuelta de la esquina. Y seguro que durante ellas, pues muchos se plantean la nueva actividad de cuando vuelvan de vacaciones, quizá entrar al gimnasio o realizar algún tipo de actividad física o volver al gimnasio y retomar esa actividad. ¿Cómo se puede, digamos, empezar después de las vacaciones de una forma saludable a volver a hacer ejercicio? Pues sí, Jesús, es un tema interesante, puesto que ahora mucha gente se va de vacaciones, ¿no? A las playas, a diferentes sitios, ¿no? Y es posible que esté un tiempo pues sin realizar actividad física. Cuando yo el día de mañana quiera volver a retomar mi actividad, pues tengo que saber que no voy a partir del mismo punto que igual que lo dejé. Que eso yo creo que es una de las cosas que se nos suele olvidar. Entonces yo creo que es importante que sea cual sea la actividad que voy a hacer, que se vuelva a realizar una nueva planificación. ¿Cómo se hace eso? Pues hablar con mi entrenador o con la persona responsable que me vaya a llevar el entrenamiento, decirle cuáles son mis sensaciones en ese momento, decirle qué he podido hacer o qué no he podido hacer durante esas vacaciones, si he podido entrenar algo o nada, y entonces hacer una nueva planificación en la que yo vea en qué nivel parto para afrontar esas primeras sesiones. Yo me suelo guiar mucho por las sensaciones, por los comentarios que los clientes me hacen de cómo se encuentran en ese momento y planificar a partir de ahí, pero no puedo ya ponerme de nuevo y empezar por el día que lo dejé, porque probablemente sea un error que me pueda suponer algún tipo de lesión. O sea que aunque estemos un tiempo inactivos, tú decías que no se puede volver al punto donde lo dejamos en la última sesión, pero vamos a tardar menos, ¿no?, que la primera vez. Seguramente vayamos a tardar muy poquito en alcanzar ese punto, ¿no? Pero igual no es interesante hacerlo el primer día. Igual al tercero ya estamos en ese punto, ¿no? Porque la musculatura tiene memoria y eso va a estar presente siempre, ¿no? Pero es bueno que yo haga esa planificación de nuevo y vuelva a fijar el objetivo de manera, pues, pensando en esta nueva incorporación a la actividad. Tomárselo con un poquito de calma, ¿no? Sí. También. ¿Y cómo combinar esa vuelta al ejercicio con una buena dieta que nos ayude a ponernos en forma lo más pronto posible? Pues yo creo, Jesús, que lo interesante es volver a coger rutinas, ¿no? Puesto que en estas vacaciones seguramente la alimentación haya sido diferente, mi rutina de actividad haya sido diferente o haya estado incluso inactivo. Yo creo que es interesante a la vuelta de las vacaciones pues empezar a plantear rutinas en las que yo pueda volver a coger esos hábitos de alimentarme bien, meter mis 5 comidas al día, hacer un desayuno nutritivo, comer productos que sean y que me aporten valores nutricionales interesantes, más que empezar de nuevo ya pensando en hacer una dieta estricta y severa en la que no puedo saltarme nada, que no creo que esa sea la clave del éxito. Creo que es más interesante volver a coger ese patrón de conducta en el que yo pueda alimentarme bien, coger mi rutina de ejercicio y empezar una planificación con calma en la que fijo un objetivo en el que pueda ser conseguido a corto o medio plazo. Porque en uno u otro sentido, tanto en la alimentación como en el entrenamiento, corremos el riesgo de pasarnos de la raya, de quemarnos, sobreentrenarnos. Exacto, y eso, Jesús, es un tema muy interesante porque el sobreentrenamiento lo podemos definir como una mala adaptación del cuerpo a la actividad física que estamos realizando, ¿no? Entonces el cuerpo, como no se adapta de manera natural a ese estrés que yo le estoy proponiendo con el entrenamiento, pues llegamos a ese sobreentrenamiento que decimos. ¿Qué síntomas podemos encontrar con ese sobreentrenamiento para saber que no estamos pasando de ejercicio? Pues una mayor fatiga en mi día a día, se suele alterar el sueño, tengo mal sueño por la noche, no descanso bien,
La frecuencia cardíaca en reposo también suele variar, ¿no? Se altera mucho, incluso me sube, tengo sensaciones de cansancio durante todo el día, me cuesta concentrarme, ¿no? Prestar atención en cosas. Entonces, esos síntomas pueden llevarme a plantear el hecho de que esté sobreentrenando. Yo creo que el principal factor que hace que ese sobreentrenamiento se dé es el tema del descanso. Porque no se suele olvidar que el descanso también es una parte de la planificación. No solo se planifica el número de repeticiones y el peso que tienes que meter en esa repetición. Sí. El descanso dentro de esas repeticiones o el descanso entre sesiones también es una parte a planificar. Y yo creo que los problemas por ese sobreentrenamiento suele ser olvidarnos de este punto. ¿Y aconsejarías probar algo diferente para darle variedad a ese ejercicio físico? No sé, probar una rutina distinta, una sesión diferente. Pues es interesante, Jesús, que la gente sepa que una de las características que nos distingue es que tenemos una capacidad muy grande de adaptación. Entonces esto pasa con la actividad física, con la alimentación y con muchas facetas de la vida. Si yo estoy realizando una misma actividad durante mucho tiempo, siempre la realizo de la misma manera, con la misma intensidad, la misma carga, el cuerpo llegará a un punto que se adapte de tal manera que esa actividad no me va a provocar ningún cambio. Entonces, aunque yo vaya a realizar la misma actividad, tengo que proporcionar variaciones en esa actividad en concreto para que las ganancias sean, y los objetivos y los beneficios sean sean constantes. Si no, no voy a generar cambio. No tiene por qué ser cambiando de actividad, una actividad muy novedosa. Si es dentro de la misma, pues tiene que ser variando la planificación. Porque ya te digo que la adaptación del ser humano al medio es muy grande. Uh-huh. ¿Y cuál puede ser una buena combinación para trabajar sobre todas las áreas de una buena condición física? Fuerza, resistencia, flexibilidad, etcétera. Pues es que esto va a depender, Jesús, un poquito del gusto y de los estilos de vida de cada persona, ¿no? Porque siempre hay gente que pues, es más afín a realizar un tipo de actividad y otro. Pero yo recomiendo que dentro de cada capacidad física hay muchas formas de trabajarla. Entonces no centrarlo solo en trabajar una de ellas, trabajarlas todas, y dentro de trabajarlas todas también hay muchas formas de trabajarla. Entonces, por ejemplo, si hablamos de la resistencia, pues hay gente, por ejemplo, que se puede encontrar más cómodo trabajándola en la calle haciendo running, por ejemplo. Uh-huh. Y otras personas que por su día a día o por sus hazañas anteriores pues se encuentran más cómodos en la piscina. En ambos sitios vamos a poder trabajar la resistencia y de diferentes formas. Entonces pues no centrarnos solo a lo mejor en estas personas que solo naden, pues que sepan que solo trabajando esa parte de las capacidades físicas no va a ser un trabajo compensado y global. Entonces decirles que también tienen que trabajar la fuerza. Si tú quieres hacerlo dentro del agua, pues hay una gran variedad de formas de trabajarla, ¿no? Y de actividades acuáticas como el aguayín y etcétera, para que todo el trabajo que hagas sea compensado y trabaje la fuerza, trabaje la resistencia y, como comentaba anteriormente, previo a esas sesiones también trabaje la flexibilidad. Uh-huh. Bueno, como vemos, no tiene por qué ser tan traumático, ¿no? Esa vuelta al ejercicio o esa vuelta después de las vacaciones a retomar la actividad que nos ayude a estar en bienestar físico. Yo creo que no. Además, la gente que haya estado durante el año llevando una actividad diaria o haya sido constante su actividad, el cuerpo le va a pedir ya de nuevo volver a la rutina, pero yo creo que es más interesante hacerlo, como te decía, Jesús, de manera gradual, que el cuerpo va a tener mejores sensaciones y me va a permitir pues rendir más seguro en el día a día. Bueno, Álvaro, hemos visto muchas cuestiones interesantes. No obstante, si los oyentes tienen alguna cuestión más concreta, ¿dónde te la pueden transmitir? ¿Dónde te pueden preguntar y encontrarte? Pues estamos, Jesús, en la cooperativa San Miguel, número 7. Allí tengo el centro de entrenamiento Buen Cuerpo y nada, encantado de cualquier persona que quiera dar un paso en su nivel de actividad física o en su nivel de bienestar, pues que nos consulte cualquiera que sea su duda. También estos días, ¿no?, de verano. Sí, vamos a seguir durante todo el año porque yo creo que es interesante que la gente sepa que cualquier momento es bueno para iniciarse en el mundo de la salud. Bueno, y también algunos se irán de vacaciones, pero otros quizá tengan más tiempo estos días, ¿no?, para iniciarse. Exacto, sí, como depende un poco las vacaciones de cada persona, pues siempre es bueno dar opciones de posibilidades de práctica. Álvaro, pues muchas gracias por haber estado con nosotros y despedimos esta sección, este Audio Gym, hasta el próximo día. Gracias. Muchas gracias a vosotros, Jesús. Hasta la próxima. Un saludo.